Hoy quiero compartir contigo un estudio que es sumamente interesante, porque hoy vamos a estar hablando sobre el personaje que conocemos como el anticristo. Y una de las preguntas que nos debemos de hacer es, ¿por qué existe tanto interés sobre el anticristo? Y es que la gente pregunta sobre el anticristo, sobre ese personaje. Una de las cosas que tenemos que observar o estamos viendo y tenemos que reconocer es que la humanidad sabe que está este mundo acercándose a la hora final y que las personas, al ver las cosas que están sucediendo en nuestro mundo y los eventos que están sucediendo en nuestro mundo, las personas tienen mucho interés del futuro y de lo que va a acontecer aquí en la tierra. Cuando vemos las noticias, cuando oímos la radio, la televisión, la prensa, la internet, constantemente estamos viendo cosas que estremecen la humanidad. Por ejemplo, estamos viendo las catástrofes que están habiendo sobre el mundo, muchos sitios donde hay sin número de temblores de tierra, por otra parte los tsunamis, recientemente en las Filipinas, ese tifón que barrió una ciudad completa, y en diferentes sitios donde vemos la hambre, la necesidad, los conflictos internos que están teniendo los países, donde están peleando ellos mismos por lograr el puesto de gobierno. Además de todo esto, estamos viendo una situación de una crisis económica seria. Una crisis donde diferentes países del mundo están en estos momentos padeciendo de una fortaleza financiera. Muchos están endeudados. Hay una crisis en diferentes partes del mundo. Hay países que ya están tocando fondo. Y Puerto Rico, naturalmente, no se queda atrás. Estamos viendo en Puerto Rico la falta de empleo, la gente buscando alternativas. Las noticias que yo oigo a menudo es que muchas personas están dejando nuestra isla y se están yendo a los Estados Unidos y buscando nuevas oportunidades. Pero en Estados Unidos la situación no está muy buena tampoco. La nación americana está en una debacle económica con unas deudas exorbitantes, y esa es la realidad que estamos viendo. También estamos viendo muchos conflictos bélicos, de guerra, rumores de guerra, y, y naturalmente estamos en la expectativa porque sabemos que todo esto nos está llevando a un momento donde algo va a ocurrir en el planeta Tierra. Una de las situaciones que estamos oyendo a través de todos los medios es las hambrunas que están habiendo en ciertos países, como en África, en la India. Y aunque nosotros estamos gozando de un bienestar en nuestra isla, gracias a Dios por su bendición y su presencia sobre esta nación, no podemos obviar la realidad que está pasando en el mundo entero. Porque aunque nosotros somos un pueblo que tenemos nuestra tierra, todo lo que afecta al mundo entero y lo que está padeciendo el mundo entero, también de alguna manera nos está afectando a nosotros. Lo que podemos decir con todo esto es que el mundo es un lugar sumamente peligroso, y más que en cualquier otra época de la historia de la humanidad, estamos viendo que algo va a suceder. La gente sabe, aunque no tiene que ser ni cristiano, sabe que las cosas están mostrando una situación que va a acontecer tarde o temprano. Cuando las personas de la ciencia y que bregan con los conocimientos sobre los terremotos investigan, no cabe duda que ellos están admitiendo que van a haber grandes terremotos en el mundo, y que las fallas que están habiendo están provocando situaciones donde muchos países van a sufrir terremotos de grande escala. Naturalmente, Puerto Rico está en una de esas áreas también, una área sumamente peligrosa. Ahora, acerca del anticristo, yo quiero decirles, amados, que
por lo menos las tres religiones más conocidas del mundo, como es el cristianismo, el judaizante y el islam, las tres religiones creen que en los postreros días vendrá un hombre de iniquidad, un hombre de pecado. Cada una de ellas lo describe de alguna manera. El cristianismo lo describe como el anticristo, pero estas religiones como la del judaísmo y la del islam hablan de un hombre que ha de venir en el último tiempo y que es un hombre de pecado y que es un hombre de maldad. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto sobre el anticristo, sobre el hombre de pecado? Cuando buscamos la Biblia claramente habla sobre ese personaje. Una y otra vez encontramos en las Escrituras la persona del anticristo identificada. Y aunque en muchas ocasiones no está la palabra anticristo, pero el lenguaje usado lo que da a entender es que es de una persona de maldad que va a surgir en el último tiempo. En los últimos tiempos, ese personaje va a surgir en el mundo y tiene una misión que va a estar cumpliendo. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, que es el libro de texto que usamos nosotros los cristianos, encontramos muchos textos que hablan acerca de este personaje. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este lenguaje bíblico de este personaje que va a estar hablando contra Dios, contra los santos del Altísimo, que pensará cambiar los tiempos y la ley y va a traer una confrontación contra el Dios del cielo, naturalmente la Biblia se está refiriendo al anticristo. Cuando leemos Daniel capítulo 8, versículo 23, dice de la siguiente manera: y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Una vez más, este personaje que menciona Daniel 8:23 se está refiriendo al anticristo. Dice que va a ser un rey altivo de rostro. Con eso podemos entender que va a ser un hombre soberbio, vanaglorioso. Naturalmente el Dios de nosotros mira de lejos a los soberbios, a los vanidosos. Pues este hombre va a ser también un hombre entendido en enigmas. Lo que esto indica es que va a ser un hombre que va a conocer los misterios y tendrá una revelación de cosas. Y lo interesante de todo esto es también que se fortalecerá su poder, pero no con la fuerza propia. Y esto es claro de entender porque en el último tiempo, cuando el anticristo surja, Satanás, el dragón, la bestia antigua, va a darle todo el poder y la autoridad al anticristo. Y todo lo que el anticristo va a hacer en el último tiempo va a ser por obra de Satanás. Por eso es que todo ese poder y esa fortaleza no es que surge de él, es que el enemigo se va a encarnar en este hombre que va a salir en los últimos tiempos y que es conocido como el anticristo. En el Nuevo Testamento hay muchos textos más en Daniel, pero no quería correr todos esos textos para aprovechar bien el tiempo.
Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, también se habla de ese personaje. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, mire cómo el apóstol Pablo habla y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Noten cómo lo identifica el apóstol Pablo. Va a venir una apostasía sobre la tierra y va a haber una manifestación, pero en el original es y se revele. Se revele. ¿Quién se va a revelar? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre de pecado y ese hijo de perdición se refiere al anticristo. El anticristo es el hombre de pecado, el hijo de perdición que va a venir en el último tiempo con maldad, lleno del corazón de odio, rencor contra Dios, y que en algún momento, luego de estar aquí en la tierra, Satanás le dará todo el poder y la autoridad al anticristo. Este mismo personaje es el que Pablo dice que se sentará en el trono de Dios, en el santuario de Dios, haciéndose pasar por Dios, y que se rebelará contra Dios y cambiará la ley y quitará los sacrificios del santuario. Una de las cosas que tenemos que entender claramente, porque hay grupos religiosos que dicen que el anticristo va a ser una institución o va a ser algo en particular, pero la Biblia claramente registra que el anticristo es y será una persona. Es una persona que va a venir en el último tiempo. Todo el lenguaje bíblico, siempre que habla, está hablando de una persona. Dice que es el hombre de pecado. Dice que es el hijo de perdición, refiriéndose a una persona. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Juan se está refiriendo a una persona. Quiero que ustedes entiendan, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, que el personaje del anticristo y el mensaje sobre el anticristo era un mensaje que existía en la iglesia apostólica. Los apóstoles hablaron del hombre que habría de venir, el anticristo. Y aquí Juan claramente dice, refiriéndose a la iglesia: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis. Ellos habían oído, ¿a través de qué? De enseñanzas y mensajes, que el anticristo viene. El mensaje de que iba a venir un hombre llamado que se le reconoce como el anticristo, estaba revelado ya a través de los mensajes y de las enseñanzas de la iglesia apostólica. No fue un mensaje aislado, no fue un mensaje de un momento en particular, no. Ese mensaje de que ese hombre venía se estaba todo el tiempo circulando en el mensaje de la iglesia apostólica. Pablo habló del anticristo, Juan hablaba del anticristo, y estoy seguro que los otros hombres de Dios hablaban sobre el anticristo. ¿Cuánto más nosotros en este tiempo, en este año 2013, vamos a hablar sobre ese personaje? Porque nosotros entendemos y sabemos que el tiempo está llegando a su fin, que estamos viviendo los últimos tiempos. Este es el tiempo donde la gente tiene que afirmar sus valores y buscar a Dios. El que no conoce a Dios debe de arrepentirse y venir a los brazos de Jesucristo. El que militó y le sirvió a Dios, pero fue engañado por el enemigo de las almas y se extravió de la verdad, tiene que volver de nuevo a la reconciliación. Y la iglesia debe de andar con su frente erguida, levantando las cabezas,
porque la redención está cerca. Estamos viviendo el último tiempo. Mire lo que dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Una vez más, Juan le dice a la iglesia, ustedes ya lo oyeron, el anticristo viene. Hermano, el mensaje de ese hombre perverso, de pecado, de maldad, que había de venir, lo predicaron los apóstoles, lo predicaron los profetas, y hoy en día la iglesia sigue proclamando ese mensaje, porque esto es un mensaje veraz, cierto, porque estamos viviendo el último tiempo. En todo el mundo se observa una actitud de rebelión y oposición a Dios, con lo cual se está preparando el camino del anticristo. Cuando nosotros miramos nuestro mundo, y mucha gente se pregunta, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con los gobiernos? ¿Qué es lo que está pasando con las naciones? ¿Por qué se están rebelando contra Dios? ¿Por qué están estableciendo leyes que van contra los principios del Dios eterno, contra la moral, contra lo ético, contra lo bueno, contra lo justo, contra lo santo? ¿Por qué? Porque ya el mundo está en una actitud de rebelión. La Biblia dice que antes del retorno de Jesucristo es necesario que Él sea desechado por esta generación, como ocurrió en los días de los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Y la gente están preguntando, bueno, si esto es así, esto lo que está demostrando es que el mundo le está dando la espalda a Dios. Por otro lado, la iglesia, muchos están apostatando de la fe. Y esto lo que entonces nos va a dar a entender es que lo que dice el Señor, que antes del retorno de Jesucristo viene la apostasía y va a haber la revelación del hombre de pecado. La apostasía lo que va a traer es la manifestación del anticristo en este planeta Tierra. Nos gustaría ver algunas características que se podrán ver en este hombre llamado el anticristo, porque van a haber unas características particulares que van a estar en la vida y en la manifestación de este hombre. Cuando vamos al libro de Daniel, el capítulo 8, del versículo 23 en adelante, mire cómo dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Una de las características es, como dije anteriormente, va a ser un hombre soberbio, con un espíritu de que todo lo sabe, de que todo lo entiende y de mucha comprensión. Naturalmente, para engañar a este mundo, ellos lo que necesitan es un hombre con estas características. Porque cada vez que se levanta un hombre en la tierra diciendo cosas y hablando cosas y con altanería, enseguida la gente lo sigue. Y este hombre será un hombre con estas características. Mira otra cosa que tendrá, dice, y causará grandes ruinas y prosperará. Irá y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Será un hombre sagaz y engañador. Este hombre no va a venir como un hombre, ¿verdad? De maldad, como él. No, él viene bien sagaz, bien engañador, mostrándose con unas cualidades de bueno, de que viene con paz, de que viene con seguridad, de que en él se puede confiar. Pero es un hombre sagaz y engañador. Y tendrá un corazón inclinado totalmente a la soberbia.
Y esto hay que tener mucho cuidado porque uno de los espíritus que andan hoy en día es la soberbia. Mucha gente que Dios le ha dado cosas y los ha bendecido con dones, ministerios, talentos, y ellos se creen que porque se les ha obsequiado eso por pura gracia, porque Dios todo lo que da lo da de gracia, favor inmerecido, no porque el hombre se lo merece, es porque Dios en su amor, siendo un Dios de bondad y un Dios que se complace en bendecir en sus bondades, porque tiene generosidad en su corazón, nos da las cosas. Y entonces creemos que ya porque las poseemos, podemos mirar a los demás por encima del hombro. Y podemos señalar a los demás. Y podemos rechazar a los demás. Tengamos cuidado que nuestros corazones no se inclinen a la soberbia. Dios mira de lejos al altivo, pero su relación y comunión íntima es con los humildes de corazón. Otra de las características que tiene este hombre, conforme al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, mire cómo dice: mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Escuchen, una boca que hablaba grandes cosas. Con esto quiere decir que va a ser un hombre locuaz, va a saber hablar, traerá grandes promesas, sin aludir a nadie en particular, porque hoy en día hay muchas promesas, pero del dicho al hecho hay un gran trecho y muchas suelas de zapatos gastadas. Y hay mucha gente que prometen y prometen, pero no cumplen. Y este hombre vendrá con muchas promesas. Entre las cosas que traerá es paz y seguridad. Va a traer una paz ficticia, vendrá con un espíritu de paz, de control, de tranquilidad. Pero la Biblia claramente dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Este hombre, que es el hombre con estas características, donde traerá grandes promesas, hablará muy bien, sabrá expresarse. Naturalmente, él sabrá cómo hablar, cómo dar tremendos sermones, tremendas conferencias. ¿Por qué? Porque va a ser locuaz. Sabe hablar y va a convencer a muchos, porque la gente se deja llevar por la palabrería. De este hombre que estamos hablando, ese es el hombre que se conoce como el anticristo. Otra de las características que tiene es que será un genio militar. Y esto es así porque en el último tiempo él provocará la guerra. Una de las cosas es que va a tener un genio militar y también político. Sabrá cómo convencer. La Biblia dice que las naciones, todas las naciones se rendirán a él. En la Europa, cuando se ha organizado el mercado común europeo, en una de sus conferencias y reuniones, en una ocasión se dijeron estas palabras: necesitamos un hombre que dirija la nación, un hombre que ponga todo en control, en paz, en seguridad. Venga de Dios o venga del diablo, lo vamos a recibir. Y ellos no saben que en cierta manera estaban profetizando, porque ese hombre que va a tomar el control en Europa es el anticristo. Será un genio militar y un gran político. Y los políticos, de eso podemos hablar. Ellos saben hablar. Saben cómo convencer al pueblo y saben cómo convencer las masas. Y este anticristo dominará el momento y convencerá a la gente, y la gente lo van a seguir. No cabe duda que todo esto producirá que él va a dominar la economía mundial. ¿Por qué decimos esto? Porque en el último tiempo, cuando el anticristo tenga el poder, la Biblia establece que va a llegar un momento que la gente no podrán comprar ni vender si no es con la marca de la bestia, con la marca del anticristo. De manera que el anticristo tendrá el control sobre las naciones de la economía mundial.
Mucha gente esperan que las cosas mejoren, pero esto nos va a llevar a una debacle total donde todo va a caer en el poder de las manos del anticristo. Esas son las características que podemos ver en este hombre y muchas más. Hay personas que me han preguntado y me han dicho que si el anticristo va a ser una persona homosexual. Y ellos preguntan eso porque en el libro de Daniel dice que del amor de las mujeres no hará caso. Decir que es un homosexual es interpretar algo que no está dicho. Porque se pudo haber dicho el texto, es un homosexual y por eso no quiere salir de las mujeres. Pero no se dice así. Dice que del amor de las mujeres no hará caso. Y una de las cosas que podemos ver en la historia, por lo menos Hitler, que aunque tenía su esposa y todo, Hitler toda su dedicación y todo su esfuerzo y todo su trabajo lo dedicó a la política que él estaba llevando en aquel entonces. Y el mismo Hitler confesaba que él estaba casado con Alemania, que su vida estaba comprometida con Alemania. Podemos decir también que este hombre no hará caso al amor de las mujeres. No necesariamente tiene que ser que sea homosexual, porque puede ser también que no hará caso al amor de las mujeres porque está dedicado a una labor en particular y a un trabajo en particular. Otras personas me han preguntado que si el anticristo va a ser un judío. Bueno, el concepto del anticristo tiene dos vertientes. Primero, anticristo quiere decir que se opone a Cristo y a todo lo que es de Cristo. Y también quiere decir anticristo que usurpa el lugar de Jesucristo. Es decir, que puede ser uno que está en contra de Cristo porque usurpa el lugar de Cristo. Ahora, si es un judío y se pretende que es un judío el anticristo, hay que ver que entonces tiene que ser una persona que viene a usurpar el lugar de Cristo. Con esto quiero decir que él va a negar que Cristo, el que vino hace 2000 años, era el verdadero Mesías y que él es el Mesías que están esperando los judíos, porque para que los judíos le den el poder, tendría que ser ese mensaje. Pero por otra parte, cuando vemos las escrituras, podemos observar también que lo que la escritura registra es que va a ser un gentil. ¿Por qué? Porque él va a estar en contra de Dios, blasfemará en contra de Dios, blasfemará del tabernáculo de Dios y blasfemará de los que le sirven al Señor. De manera que un judío no llegaría a ese extremo. Por tanto, estamos deduciendo que puede ser que sea un gentil, que tomará el poder en ese tiempo. ¿Cuál va a ser el panorama que existirá para su venida? ¿Cuál va a ser el panorama? ¿Qué se supone? ¿Qué se supone que ocurra antes de que venga el anticristo? Una de las cosas que debemos entender es que para que venir el anticristo, el escenario debe de estar preparado para su venida. Me pregunta un hermano que si el anticristo es el mismo Satanás. Mira, hermano, el anticristo es un hombre de pecado, es un hijo de perdición. Y ese hombre viene a la tierra, ese hombre viene con una misión de maldad y de iniquidad. Pero en un momento en particular, cuando el anticristo sea revelado, en la última semana de los 7 años que habla la Biblia, a la mitad de la semana, ese hombre va a ser posesionado por Satanás. En otras palabras, mire, él es el misterio de la iniquidad. La Biblia dice que el anticristo es el misterio de la iniquidad. La Biblia dice que Jesucristo es el misterio de la piedad. Y Pablo, hablando del misterio de la piedad, dice, el misterio de la piedad es este: Dios fue manifestado en carne. Y ese es Jesucristo. El misterio de la iniquidad es Satanás se va a manifestar en carne. ¿En qué personaje? En el anticristo. Los últimos 3 años y medio del anticristo, cuando va a concluir con la guerra de Armagedón contra Jesucristo,
ese hombre va a estar posesionado literalmente por el mismo Satanás. Hay alguien que me pregunta o me da un comentario de que hay un profeta africano llamado David, y él dice que ya el anticristo está entre nosotros, y este profeta dice que no puede decir el nombre del profeta, del anticristo, porque Dios le ha dicho que todavía no lo revele. Mira, hermano, si es un profeta de Dios y él está hablando en el nombre de Dios, se tiene que cumplir lo que está diciendo. Eso es lo que la Biblia dice. Así que hay que estar pendiente si es real la profecía que él ha dicho. Ahora, yo no soy profeta y puedo decir, como dijo uno de los profetas, ni hijo de profeta, pero no me cabe la menor duda que si este es el último tiempo, el anticristo tiene que estar ya en un lugar. Ya se tiene que estar proyectando, porque ese hombre va a llegar un momento que va a coger todo el poder. Si este es el último tiempo, ese hombre tiene que estar. Hay otro que me pregunta que si el anticristo surgirá de entre los musulmanes. Bueno, yo estaba hablando de que el panorama que existirá antes de la venida del anticristo, el escenario debe estar preparado para esa venida. Lo primero que tiene que ocurrir es que el anticristo, y hermano, ni el mismo Cristo podía venir, ni el anticristo, hasta que el retorno de Israel y la reunificación del pueblo de Israel estuviera hecha. Hablar de la venida de Cristo o hablar del anticristo antes del 1948 no se podía. ¿Por qué? Porque todo el lenguaje bíblico profético de los últimos tiempos menciona a Israel en su nación. De manera que Israel tiene que estar en su nación, y los últimos tiempos comenzarán cuando el anticristo firme un pacto de paz con Israel. Israel tiene que estar, y ya Israel está. Desde el 1948 Israel es una nación, y en el 1967 dejó de estar hollada por los gentiles. Ahora, para que esto suceda, es natural que Israel tenía que existir y ser una nación. Hoy Israel es esa nación. De manera que esta pieza de rompecabezas ya está en su lugar. Y claramente las profecías decían que Dios los iba a reunir al pueblo de Israel y los traería a su tierra. Y Ezequiel en el capítulo 37 lo dice bien claro, los huesos secos. Israel hoy es una nación. ¿Ok? La otra pieza de rompecabezas que tiene que estar unida es el imperio romano restablecido. ¿Por qué? Porque el anticristo puede ser un personaje de cualquier que sea de cualquier, puede ser un musulmán, puede ser un judío, puede ser un gentil común, pero tiene que surgir del imperio romano, porque eso es lo que dice la Biblia. Mire cómo dice Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Lo que está diciendo es que en la imagen que vio Nabucodonosor, el último imperio que se le va a levantar en la tierra tiene relación con los 10 dedos de los pies, barro y hierro. Y el hierro era Roma, y el barro son 10 naciones que se van a unir. En el capítulo 7 de Daniel lo dice más claro, que la última bestia tenía 10 cuernos, y que esos 10 cuernos será un reino que va de una unificación, de una alianza de 10 reyes que se unirán, pero no estarán unidos, y le darán el poder y la autoridad a la bestia. Eso también está claramente revelado en el capítulo 17 de Apocalipsis. La bestia con 10 cuernos. Y esos 10 cuernos son 10 reyes que aún no han tomado el poder, pero que en un momento determinado lo van a tomar y van a reinar y le van a dar el poder y la autoridad al anticristo. De manera que actualmente estamos viendo lo que se conoce como el mercado común europeo. La unidad de la Europa, la unificación de Europa y el levantamiento de Europa. Yo, conforme a lo que dice la Escritura, claramente veo que el último imperio surgirá de lo que era el imperio romano. Y por eso lo estoy proclamando así.
Actualmente hay como 27 o 28 países en esta unidad del mercado común europeo. Si el mercado común europeo es la profecía bíblica del último tiempo de la reunificación del Imperio Romano, pronto va a ocurrir algo en el mercado común europeo donde llegarán a unos acuerdos económicos y directrices donde no todas las naciones que están actualmente podrán estar. Y esto producirá un colapso en estas naciones y a la postre quedarán 10 naciones que dirigirán ese mercado común europeo. En esas 10 naciones, entonces luego entrará una nación más y ahí surge el anticristo. Ese es el personaje que va a surgir. Vuelvo y reitero, puede ser judío, puede ser musulmán, puede ser gentil de cualquiera, pero tiene que ser de la unificación de Europa, levantarse de ese imperio de Europa que va a ser el último imperio que va a estar aquí en la tierra. Cuando esas 10 naciones estén, entonces lo que dice Daniel, una gran piedra fue cortada y le dio en los pies y tumbó toda la imagen, y ese reino que va a surgir de esa piedra va a ser un reino eterno, y ese es el reino de Cristo con su iglesia. Estamos viviendo momentos maravillosos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, conforme a Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 11, si tiene la oportunidad, léelo. Cuando vamos a Daniel capítulo 8 encontramos guerra entre los medos persas con Grecia, y luego dice que Grecia toma el poder. El reino de Grecia se divide en 4 reinos, que fueron los 4 generales que tuvieron el reino, y de uno de ellos surge el anticristo. Y en el capítulo 11 dice lo mismo: el reino del norte, que era Siria, con uno de los generales, y el reino del sur, Egipto, y del norte sale el anticristo. Lo que yo creo es que aunque es del imperio romano que va a surgir el anticristo, va a salir de lo que era el imperio griego. Naturalmente va a salir de una de las ciudades que era del imperio griego. De ese imperio va a surgir el anticristo. Si es del imperio del norte, Siria, como llega el capítulo 11 hasta el final, y llega hasta el final, puede ser que sea de Siria. Si no es de Siria, es un griego de ese país o de ese lugar que va a salir ese hombre llamado el anticristo. Hermanos, ya estamos terminando nuestro programa, pero quiero decirte que ya también estamos terminando un año. Pero en enero vamos a empezar con una serie de estudios con detalle, hablando con lujo de detalles sobre la gran tribulación, sobre la venida de Cristo, sobre el arrebatamiento de la iglesia. Tengo toda la cronología bíblica desde la formación de Adán hasta los días de hoy. Los jubileos, que hay una fiesta judía que no se ha celebrado, que es el jubileo de liberación de 50 años. Hermano, tengo información valiosa y hermosa, pero eso lo vamos a empezar a dar en enero. Y una de las cosas que estamos haciendo es que estamos tratando de grabar estos mensajes para esa gente que nos piden estos mensajes, podernos comunicar cómo usted puede recibirlo. Así que el tiempo ya se nos ha acabado. Todavía, si tienes algún mensaje, quiero decirte que yo tengo el correo electrónico. Hay mucha gente que ya se han comunicado a través del correo electrónico, y es bueno porque ahí me dan toda la información que quieran y todas las dudas que tienen, y aún toda la opinión en contra de lo que yo pueda estar hablando, y yo con mucho gusto te daré respuesta. Ramón Apología @gmail.com. Ramón Apología @gmail.com.